Milton, buenos días, ¿cómo estás? Hola Liz, bien, ¿y tú? Bien también, ya listos para continuar con esta emisión y contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Así es, hoy nos va a acompañar Jorge Calderón, que es el presidente de la Federación Nacional de Operadores de Taxis. Él va a estar con nosotros para hablar de este acuerdo que el gobierno hoy anunciará a las 12 del día en el Palacio de Gobierno sobre la compensación a cambio de la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Eco. Y desde la parte del impacto económico que va a tener también esta decisión de la eliminación de los subsidios a la gasolina Extra y Eco País, vamos a conversar con Mauricio Pozo, analista económico, exministro de Economía y Finanzas. Empezamos a revisar las noticias. El sector del taxismo ya tiene un acuerdo con el gobierno para recibir la compensación una vez que se eliminen los subsidios a los combustibles. El monto bordea los $40 mensuales y se depositará en la cuenta de cada conductor a inicios de cada mes. Las reuniones entre el gobierno y los transportistas por la eliminación de los subsidios a los combustibles ya dan frutos. Este jueves en el Ministerio de Transporte, los gremios de taxistas abordaron cómo se aplicará la compensación una vez que se emitan los decretos. Y por ahora ya hay acuerdos. Se va a reconocer 6 galones de subsidio diario por 300 kilómetros recorridos durante 26 días al mes. De acuerdo a lo anticipado, el valor de la gasolina extra subirá 25 centavos, por lo que cada mes recibirían una compensación de $39. En cambio, la gasolina Ecopaís subirá 30 centavos, por lo que recibirían una compensación de aproximadamente $46. Montos que se depositarán anticipadamente en la cuenta bancaria de cada transportista. Los compañeros que luego que ya se dicte el decreto ejecutivo tendrían 4 meses para poder registrarse y recibirían retroactivamente. Va a ser a través del MIES, no existe aquí el tema de Contraloría. Según la dirigencia nacional del taxismo, si bien los montos no son suficientes, dicen que los aceptarán y harán un llamado a sus agremiados para que continúen con el registro en la plataforma habilitada por el ministerio. Considero que el promedio de 6 galones no justifica, pero es una propuesta adecuada. No estamos pensando en pedir ningún nivel de tarifas porque sabemos la precariedad económica que vivimos los ecuatorianos. Sin embargo, desde la fracción de Pichincha se ha hecho una contrapropuesta. De que sean 6.9 galones multiplicado por 26 días quedarían un promedio de 180 galones. La compensación para las camionetas sería de entre $19 y $26, pues se calcula que consumen entre 77 y 100 galones mensuales, mientras que para las tricimotos sería entre $11 y $19, pues consumirían entre 45 y 75 galones. Por este concepto, entre julio y diciembre se invertirían $35 millones. El anuncio oficial de la medida se realizará este viernes en el Palacio de Carondelet. En caso de llegar a la presidencia por encargo, Verónica Abad reiteró en una entrevista que brindó al canal internacional de noticias E-News que revisará el incremento del IVA, los subsidios a los combustibles. La vicepresidenta no rindió su versión este jueves dentro del caso Nene. Es el IVA que tiene que ser revisado, es en este momento las diferentes subsidios que no están focalizados y que se pretende quitar. Eso no estaba en nuestro programa. El tema eléctrico es algo importante que también muchas veces hemos podido hablar. El tema salud, el tema educación, que en este momento está pasando mucha crisis del Ecuador. El escenario en la Asamblea para levantar o no la inmunidad y permitir el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad es incierto. Las bancadas no han tenido acceso a la información y aún no han decidido cómo votarán. El carácter de reservado con el que envió la documentación la jueza Daniela Camacho a la Asamblea ha impedido que los legisladores conozcan las razones por las que la justicia busca vincular a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene. Frente a ello, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye aún no han decidido si darán sus votos este viernes para autorizar el enjuiciamiento de Abad.
No vamos a adelantar en este momento ningún pronunciamiento porque debemos ser responsables. Mal haríamos en pronunciarnos sobre algo que no conocemos ni en el fondo ni en la forma. La forma en la que fue remitido a la Asamblea es una suerte de caramelo envenenado que hoy nos tiene entrampados jurídicamente. Esa es la realidad. Si es que tienen que responder ante la justicia, pues así será. Pero no nos vamos a dejar presionar absolutamente por nadie. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aclaró que la sesión virtual de este viernes no es reservada y que para acceder a la información enviada por la jueza, el Pleno primero deberá aprobar una moción que permita levantar la reserva de los documentos que contienen el sustento jurídico con el que buscan vincular a la vicepresidenta. Dependerá del Pleno cómo le dan el tratamiento a este tema, pero por el momento esa información no puede ser develada por cuanto, como le insisto nuevamente, ha sido declarada por reservada por la propia Corte Nacional. Por estas razones, las bancadas van al Pleno a ciegas. Lo único que está claro por ahora es que deben pronunciarse, pero para levantar la inmunidad de Abad necesitan 92 votos y 70 para negarla. Y si no optan por ninguna, hay un riesgo, dicen en Pachacutic. No dejar en el limbo para que proceda obviamente la Corte Nacional y a través de la señora jueza. Por el momento, solo ADN, la bancada de gobierno, tiene claro qué hacer. Que vamos a estar mañana de acuerdo es en que se levante la inmunidad para que la justicia pueda hacer su trabajo. La sesión está convocada para las 12:35 de este viernes. El Tribunal Contencioso Electoral declaró nula la sentencia que canceló al movimiento Construye. Con esta decisión, la organización política está habilitada para presentar a sus candidatos en las elecciones del próximo año. El movimiento Construye finalmente no desaparecerá del registro electoral. Esto luego de que con 4 votos afirmativos, los magistrados del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dieron la razón a la organización política en la apelación que interpuso a la sentencia de primera instancia el juez Ángel Torres, quien en abril pasado ordenó borrar la lista 25 del registro permanente de organizaciones políticas. Recordemos que este caso surgió tras una denuncia por infracción electoral planteada por el CNE. De hecho, en anteriores días, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, presentó una denuncia contra Construye debido a que el partido no había presentado a tiempo el informe económico de los ingresos públicos y privados recibidos en el año 2022. Le ocultaron al juez, le ocultaron al tribunal y a la sociedad ecuatoriana. Le han dicho que durante el ejercicio económico 2022 no tuvieron ningún ingreso de naturaleza alguna. Pero esto fue apelado por Construye. Sus representantes celebraron la resolución del TCE, pues con esta decisión de segunda instancia, la lista 25 podrá participar en las elecciones generales del próximo año. Y nosotros recibimos eso con beneplácito, porque una organización política no podía ser sentenciada a la pena de muerte por el retraso en la presentación de un informe económico. Nosotros nos preparamos y veníamos ya preparándonos para las elecciones del 2025, seguimos en ese camino. Hay que destacar la imparcialidad y la legalidad con la que actuó la mayoría del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Además, desde Construye, afirman que se continuará con el juicio político en contra del juez Ángel Torres por presunto prevaricato. En contra de quienes tienen responsabilidad política y que deben también responderle al país. Entre esos, el juez Ángel Torres, que tendrá que ser sometido a esta Asamblea Nacional para rendir las cuentas por sus actuaciones por fuera del marco de la ley. Según lo establecido en el calendario del CNE, el movimiento Construye tiene plazo hasta agosto para desarrollar los procesos de elecciones primarias. Con 6 votos a favor y 1 en contra, fue aprobado el informe sobre el magnicidio del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el mismo que fue presentado por el asambleísta de ADN, Adrián Castro. La lectura del documento se extendió por más de 2 horas y media y se realizó en presencia de familiares de Villavicencio, así como de otros legisladores. Según lo expuesto en el informe, se califica a este suceso ocurrido en agosto de 2023 como un crimen político y las motivaciones para el asesinato de Villavicencio habrían sido sus denuncias de casos de corrupción que generaron incomodidad a ciertos sectores. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana habilitó a Mario Francisco Godoy Naranjo como tercer postulante al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, tras la verificación de los requisitos. Con ello, una semana después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, completara la terna correspondiente, los expedientes de los postulantes serán publicados para dar inicio
a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana. El proceso de selección se extenderá por aproximadamente un mes. Detenidos son liberados a las pocas horas, pese a evidencias y presos que pasan semanas en hospitales en lugar de sus celdas. Son algunas novedades que se reportan en las unidades judiciales del Guayas. Un revelador testimonio confirma que hay pagos detrás de estas anomalías. Justicia a la carta. Los testimonios de los casos Metástasis y Purga confirmaron lo que es desde hace mucho un secreto a voces. Jueces y fiscales que ponen precio a sus decisiones. Entre otros, Daniel Salcedo, testigo clave en ambas investigaciones, hablaba de tarifas con varios ceros. Por ejemplo, que en los juzgados de Guayas obtener un habeas corpus costaba $25.000 y cambiar casa por cárcel $300.000. También las conversaciones periciadas por Fiscalía revelaron los códigos que utilizaban. Buscar que un juez se suicide o que copie es como se referían a que uno de ellos acepte dinero a cambio de fallar a favor de los procesados. Se pagaba con abdominales, que no eran ejercicios, sino dinero. Se trata de una práctica recurrente a todo nivel. Una investigación de este informativo reveló que en unidades de flagrancia se ponen tarifas. Y así lo dice un funcionario que conoce esta realidad desde dentro, cuya identidad pidió proteger. Porque aquí se ven cosas horribles, créame. Un valor establecido cuando entran personas por arma de fuego y lo quieren dejar en libertad es $3.000. Cuando entra una persona por receptación, $1.000. Y puede que en un primer momento se ordene la prisión preventiva, pero eso no quiere decir que no hay un plan detrás. Asegura que en ocasiones se acuerda esperar a que el caso deje de aparecer en los titulares, se apela y se obtiene la libertad. Ellos no lo dejan en libertad, los mandan a la cárcel. Dentro del proceso, ¿verdad? Ahí piden una revisión de medidas y lo dejan libre. Son astutos. Se valen también de supuestos errores administrativos para demorar las audiencias. Ocurrió con alias Fercho de los Choneros, quien estuvo una semana en la unidad de flagrancia en Guayaquil. No fue llevado a prisión porque habían escrito mal su nombre. Buscando algunas argucias porque nos dicen que el nombre está mal, debía haber sido rectificado el segundo nombre el mismo día y no quedarse 5 o 7 días aquí hasta que se verifique y que la policía levante la alerta para que sea trasladado. Y otros eventos como los 2 privados de libertad que estuvieron 40 y 67 días internados en el hospital de Monte Sinaí y después se dieron a la fuga. Sin olvidar lo que es casi una noticia de todas las semanas. Detenidos en operativos con evidencia de por medio que a las pocas horas salen en libertad. Ante el asombro de la policía, porque les dieron medidas alternativas a la prisión preventiva o porque no les formularon cargos. Solo en el último mes y medio y solo en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, se cuenta más de un centenar de personas que lograron salir en libertad luego de ser detenidas. En ese grupo, más de uno que suma otro antecedente a una lista en la que, no es raro, estos ya se cuentan por decenas. 7:15 de la mañana, momento de irnos a una nueva pausa, Milton y amigos. Vamos pues, ya volvemos. Son las 6:18 y seguimos 7:18, 6:18 en Galápagos. Seguimos con las noticias, seguimos con el seguimiento al colapso de la morgue en Guayaquil. Un equipo de 24 horas constató que se retomó la entrega de cuerpos a los familiares. Mientras el gobierno anuncia una solución al problema del contenedor dañado. Fue a través de este comunicado que el gobierno anunció que ya se habían tomado medidas necesarias para resolver la situación del Centro Forense de Guayaquil. En el documento difundido textualmente se señala que se pudo aplicar la garantía técnica para la reparación de un contenedor que tenía problemas en el sistema de refrigeración. Con esto volverían a funcionar nuevamente los 2 equipos que se habían reportado como dañados hace 2 meses. En los exteriores de la morgue de Guayaquil este jueves 13 de junio el movimiento fue diferente, sobre todo para quienes esperaban los cuerpos de sus familiares, después de varios días, incluso meses, de no tener respuestas. Mi hermano tiene ya hace un mes y pico ya que está aquí y nos citaron para hoy día y hoy día nos lo están entregando. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que le entreguen el cuerpo? Desde ayer. Pese a esto, la crisis al interior del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses se mantiene, pues el olor a putrefacción se expande y obliga a usar mascarilla. Y aquí el temor más grande
que esto escale a niveles sanitarios. Hay el desecho, hay el líquido de putrefacción. Está lleno de bacterias. Actualmente la acumulación de cuerpos en la morgue de la urbe supera los 200 cadáveres putrefactos, muchos sin identificar o reclamar por sus familiares, siendo este último punto el principal colapso de las instalaciones de medicina legal. Dos alternativas. Enterrarlos en una fosa común, previa autorización de la autoridad que conoce el caso cuando es una muerte violenta, y donar a facultades de medicina. A esto, el gobierno ya ha anunciado también la compra de un nuevo contenedor para mejorar la capacidad operativa.